Entonces, ya. Ya, perfecto. Entonces, como bien se puede apreciar, jóvenes, perdón, como bien podemos apreciar acá en la pantalla, esta va a ser la unidad, la primera unidad en la que nosotros empecemos a desarrollar, ¿sí? Entonces, una vez que hemos observado, hemos visto el video, iniciemos con la clase propiamente. Como bien hablamos en las ciencias naturales, chicos, iniciamos hablando de quiénes son los seres vivos, qué rol específico cumplen los seres vivos, ¿ya? Entonces, permítame. Bien, entonces, como les había dicho y habíamos observado justamente en el video, jóvenes, cuando hablamos de los seres vivos, hablamos de un ciclo de vida. En este ciclo de vida nos hace pensar y nos lleva a pensar propiamente del nacer, crecer, reproducir y morir. Y cada una de estas etapas tiene una secuencia, tiene una etapa, un proceso de vida propiamente, ¿sí? Hablamos de que del ser vivo es un conjunto, el ser vivo en sí es un conjunto de etapas sucesivas por la que pasamos y por la que pasa cada individuo, ¿sí? Entonces, acá en el video hemos podido observar una definición de cada una de estas etapas. También hablamos de que los seres vivos jóvenes desarrollan y se reproducen, cumplen en sí funciones específicas. Esto también implica una serie de cambios, tanto internos como externos. Dicho de otra manera, perdón.
cumplen una función específica. Aquí vamos a hablar propiamente, cuando hablamos de cambios internos y de cambios externos, del aumento de tamaño, de peso, de forma, hablando de los seres vivos propiamente, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera unidad de apertura. ¿Quiénes son los seres vivos? Y antes de continuar, yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes y espero que me respondan. Al hablar de seres vivos, se me viene a la idea, se me viene a la mente la pregunta, ¿qué es la vida para ustedes? Entonces, una vez que hemos visto el video, una vez que hemos analizado y hemos conceptualizado este término, quiénes son los seres vivos, yo les pregunto a ustedes para continuar, ¿qué es la vida para ustedes? ¿Qué significa la vida para ustedes? Puede responder cualquiera levantando la mano, chicos. Vamos a ver. ¿Quiénes participan? ¿Qué es la vida para ustedes? Recordando que la vida es la palabra más mencionada, pero que difícilmente hemos podido entenderla. La vida puede ser conceptualizada o catalogada, ya sea a título personal o también para ustedes, como una fuerza interna de un ser que le permite obrar, estar en un estado, una actividad de los seres vivos o el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la muerte. Yo lo puedo decir y lo puedo catalogar como tal, pero para ustedes, chicos, ¿qué es la vida? Pueden escribir en el chat si es posible, o intercambiemos ideas. No importa que nos confundamos, simplemente participemos. ¿Qué es la vida para ustedes? No me harán dar nombres, por favor. Profe, buenas tardes. Claro, buenas tardes. La vida es el mejor don que Dios nos ha regalado para nosotros. Ya, perfecto, es un buen punto. Ujú. Hablar justamente de la teología. La vida es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Eh, Hablar de vida propiamente conlleva a una serie de situaciones, a una serie de incluso de problemas que podemos mencionar, pero que sin embargo, como seres humanos, con la capacidad de la razón, del raciocinio que tenemos, hemos podido y hemos sido capaces de solventar y de llegar a una solución a los problemas que la vida misma nos ha planteado, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por su participación. ¿Alguien más, por favor? Kevin Alvarado, levanto la mano. ¿Alguien más? Justamente yo levanté la mano, ya opiné, es Carlos Alvarado, no es Kevin, soy el papá. Oye, Estoy en los octavos, sí. ya, chicos, Esa fue gracias. mi invitación, gracias. ¿Alguien más, por favor? Licenciado, la vida es propiedad del ser humano. ¿Ya? La vida es una propiedad del ser humano, ¿cierto? Hablar de una propiedad propiamente nos hace pensar que tenemos una serie de facultades. En ellas implica la capacidad de, como les había mencionado, de razonar, de pensar, de solventar una serie de problemas. Una propiedad del ser humano, ¿no es cierto? Bueno, sí. Gracias por su participación. ¿Qué pasa con los demás estudiantes? Profe, Dígame. la vida es lo más lindo que Dios ha regalado a nosotros. Ya, también, muy bien, hablamos de Dios, ¿no es cierto? Que Sí, justamente el hecho que estemos ahora recibiendo clases, yo en mi casa, ustedes en sus hogares o en donde se encuentren, hoy justamente Dios nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de levantarnos, de conectarnos, de dar ideas. Entonces, es otro buen punto también. ¿Ya? Al analizar las definiciones de las que ustedes acaban de decirme, de comentar, se puede identificar un aspecto en común, que la vida es una energía, es una acción, ¿cierto? La vida no se detiene pese a los problemas, pese a las dificultades que uno pueda llegar a tener. Aún sin hacer nada, en el silencio más profundo, en la tranquilidad de la paz, continúa inevitable e imparable, lo decía Oscar Wilde. Les vuelvo a leer esta frase, o sea, que me llamó bastante la atención, que dice que la vida no se, perdón, la vida no se detiene, aún sin hacer nada. En el silencio más profundo, en la tranquilidad de la paz, continúa inevitable e imparable. Oscar Wilde. ¿Ya? Entonces,
Es una frase que me llamó bastante la atención y que les quería compartir. Ya. Bien, vamos a continuar acá. Sí se puede ver la pantalla, creo que sí. Ayúdame por favor con la lectura, jóvenes. Estamos acá. Profe, mío no se ve en la pantalla. ¿Qué es la vida? La palabra más mencionada, pero que es difícil de entenderla. La vida puede ser conceptualizada como una fuerza interna de un ser y que le permite obrar o estado de actividad de los seres vivos o el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un vegetal o animal hasta su muerte. Ya, muy bien, gracias. Al analizar, sí, Siga nomás, sigo, continúe, por favor. sigo. Al analizar las definiciones se puede identificar un aspecto en común que la vida es energía, es acción. La vida no se detiene aún sin hacer nada en el silencio más profundo y en la tranquilidad de la paz continua, inevitable, impactable. Oscar Wilde Ya, muy dice, bien. afirmaba que lo tenemos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. No seamos elementos inertes. Vivamos la vida, vivamos la vida, es proyectarse, arriesgarse, es crecer a uno mismo, en uno mismo y no no dejarse llevar por la corriente, por lo que todos van dormidos. Por lo tanto, es imprescindible Muchas gracias, hasta ahí. despertar ya. Ya, bien, entonces, bueno, aquí podemos desencadenar, o bueno, nos lleva a pensar una serie de factores, ¿no es cierto? Independientemente de la materia, jóvenes. Hablemos propiamente de la razón de ser, de la razón de vida, ¿sí? Aquí nos habla propiamente de las limitaciones que muchas de las veces nosotros podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Ya sea por un problema económico, el factor económico no nos permita de pronto emprender, hacer algo. eh, en esta frase, este comentario nos dice, no seamos personas inertes. ¿Qué entienden ustedes cuando la frase nos dice, no seamos personas inertes? Pueden levantar la mano y participar, por favor. Se trata de interactuar con cada uno de nosotros, ¿sí? No seamos seres inertes. Que no seamos personas muertas. Ya, perfecto, que no seamos personas muertas, ¿no es cierto? Entre comillas lo diremos, que no seamos personas muertas, pero este concepto de no seamos personas inertes va más allá justamente de no ser una persona muerta. Juan Chunchi, levantó la mano. Dice más o menos que no seamos personas incapaces, más o menos. ¿Ya? Entiendo como inerte. O usted nos puede explicar. Ya. Bueno, esa palabra está bastante, ¿cómo les diré? Deberíamos desglosarlo, ¿no? Desmenuzarlo poco a poco, que no seamos incapaces, justamente con lo referente a lo otro, que nos decía que muchas de las veces, estimados estudiantes, nosotros mismos nos ponemos limitaciones, un miedo que no nos permite alcanzar, un miedo que no nos permite lograr una meta o un objetivo. Ya, en el transcurso propiamente, tomemos como ejemplo en el caso del estudio de ustedes. Muchas de las veces se ha dado el caso que los estudiantes por A o B motivo, ya sea de tiempo, ya sea de factor económico, les ha imposibilitado o no les ha permitido llegar propiamente a la meta de la que se le han planteado, ¿no es cierto? Yo cuando iniciaba las clases les decía a jóvenes que no sea simplemente por el título que nos den, sino que también sea por la parte formativa, por la parte intelectual, y esta misma parte intelectual a lo mejor me posibilite a conocer o me lleve a tener nuevas oportunidades, a conocer nuevas culturas, a conocer nuevas tradiciones, ¿no es cierto? Entonces, sí, realmente, o sea, es entendible que a veces el factor tiempo, el factor económico, nos imposibilita a conseguir una meta, a conseguir un logro, pero más allá de eso, yo pienso de que a veces la autoeducación también es un factor que juega a nuestro favor, puesto de que depende de nosotros también el autoeducarnos, el investigar, el estudiar. Entonces, Juan Carlos, o sea, yo en relación a esto puedo responderle a su pregunta y muchas gracias por su participación.
No sé, alguien más tal vez tiene alguna otra idea de no ser unas personas inertes, como nos decía el compañero, no ser personas muertas. Profe, yo tengo una pequeña inquietud. Dígame. Verá, de acuerdo a la creencia de lo que estamos hablando de las personas muertas, ¿Ya? eh, aquí va, y bueno, yo soy católico, ¿no? Las personas muchas de las veces, yo tengo compañeros en el trabajo que son personas muertas, se me he dado cuenta. Es como que creen y no creen en Dios. En fin, leen un libro, leen otro y no se adaptan a ninguno de los dos. O sea, simplemente viven porque la vida es gratis, porque Dios nos la ha regalado por herencia, ¿no? Nos ha regalado la vida. Pero muchos de ellos dicen, eh, bueno, yo creo en Dios, pero ¿cuándo voy a la iglesia? Bueno, yo creo en Dios, pero ¿cuándo hago un rosario? Yo creo en Dios, pero ¿cuándo le rezo un Padre Nuestro? O sea, todas las veces es gracias Dios por el trabajo. Está bien, pero ¿cuándo voy a misa? ¿Cuándo asisto a misa? Esa es mi inquietud, profe. Ya, bueno, no sé si esté bueno hablar de la teología propiamente que abarca estos temas de la Ujú. religión, ¿no? Yo, o sea, soy un fiel creyente, como usted lo menciona, creo en Dios, creo en la santidad y todo en relación a lo que es teología, ¿no es cierto? Pero también da el caso de que personas se han basado en experiencia de otras personas para hacer, para emitir un juicio, para emitir un comentario. Yéndole al plano personal, yendo a la experiencia personal, cabe destacar que hoy en día tenemos una serie de religiones, estimado estudiante, y el Ujú. mismo hecho de tener una serie de religiones nos hace pensar que somos una especie de etiqueta, una etiqueta social en donde está Exacto. bien decir que o sea, le doy gracias a Dios por mi trabajo, por mi familia, pero hasta ahí queda. O sea, yo pienso y considero que es una persona que se rige o que está basado propiamente a la experiencia social. Es decir, que si el resto no hace, yo tampoco tengo por qué hacerlo. O si el resto dice, yo también tengo que decirlo. Como seres sociales, o sea, estamos en un continuo aprendizaje y mayormente y muchas de las veces, a veces este aprendizaje no es un aprendizaje significativo para el ser humano. ¿Sí? Como experiencia personal, o sea, yo estoy de acuerdo de decir, le agradezco a Dios, pero creo que esto va más allá de eso, propiamente a un hecho, propiamente a una acción en donde se deje ver ese agradecimiento. Pero yo me hago una pregunta, ¿cómo es que una persona puede dejar sentado el agradecimiento por Dios por haberle dado el trabajo, por haberle dado la familia? Vayamos propiamente a hablar de las acciones. Justamente hablemos de esta pandemia de la que está pasando. Hubieron muchas personas infectadas, muchas personas que murieron, y el mismo hecho yo de saber que esta persona está infectada, como que me hacía tener miedo, pero a la vez también me hacía tener una especie de rechazo. Este rechazo me llevaba a pensar de que ya ahora sí me contagio, y ahora si es que esta persona me infecta con el virus, yo también voy a contagiar a la otra persona. Entonces, muchas de las veces, como le acabo de decir, nos basamos propiamente en el egoísmo, y este mismo egoísmo no nos permite alcanzar, no nos permite ver más allá de la situación en la que nos plantea. Eh, yo, como le acabo de comentar, me gustaría propiamente tener una respuesta exacta de lo que usted me está preguntando, pero como seres sociales, como le acabo de mencionar, como seres sociales, estamos expuestos a un medio y este mismo medio nos lleva a aprender cosas buenas y aprender cosas malas, a emitir una especie de juicio. Este juicio puede ser bien de la sociedad o en contra de la sociedad. Hablando propiamente y justamente de que Dios nos ha dado la vida, o sea, eh, y aquí también hay que ser bastantes claros. ¿Es usted el señor, me repite, Carlos Alvarado. señor Alvarado? Carlos Alvarado. Ya, señor Alvarado. Propiamente, aquí hay que ser conscientes y hay que ser claros, ¿no? Esto lo voy a decir a título personal. El hecho que yo vaya a la iglesia, y no sé si es que de pronto haga sentir mal a mis estudiantes, y no es mi intención tampoco, el hecho que yo vaya a la iglesia no me hace ni mejor persona ni mala persona, ¿sí? Que Así yo es. actúe en bien por mi prójimo, que yo actúe con la razón de la responsabilidad, de la solidaridad, etcétera, etcétera. O sea,
pienso yo que eso me hace una buena persona. Y si puedo ser ejemplo de esto para el resto de personas, es mucho mejor aún, ¿cierto? Eso yo considero que es un aprendizaje significativo. Y por ende, ese mismo aprendizaje significativo le lleva a pensar a otra persona y como que a admirar, mira, esta persona es así, no va a la iglesia, pero lo practica, lo hace. Entonces, Ajá. yo considero que eso, ¿no? Que justamente el ir o no ir a una iglesia no me hace ni buena ni mala persona, a título personal. Ahora, queda Así es. ustedes al diálogo. ¿Qué piensan con lo que le acabo de decir? ¿Ir a la iglesia me hace mejor o peor persona? ¿O mala persona? No nos haría mejores, pero para terminar esta conversación, yo pienso que ahí deberían existir las obras de misericordia. Ahí se verían las acciones que usted está tratando con nosotros en el tema de lo que es la naturaleza. Por lo natural, el Señor nos dejó a nosotros las obras de misericordia, ¿no es cierto? Exacto, entonces eso es todo lo que puedo mencionar. Aquí también es bueno tocar el tema de libre albedrío, ¿no es cierto? Ajá. El libre albedrío, tal cual nos está planteando usted, señor Alvarado, yo tengo una manera de ser, tiene su manera de pensar y está perfecto. Ahora, también nos gustaría escuchar al resto de estudiantes, ¿cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es el albedrío de ellos? Como usted dice, ellos también pueden creer como no pueden creer. Pueden decir, Ajá. yo estoy en contra de lo que dicen estas dos personas y mi creencia es esto. Entonces, es respetable de la forma de pensar de ustedes, señores estudiantes. Le agradezco mucho, señor Alvarado, por su Gracias. es un tema bastante interesante, bastante complejo también de cierta manera y tengo poco tiempo para agradecer Claro. también para decirles la actividad acerca de lo que consiste las 3 R's. Esta actividad no les había enviado a la plataforma del Edmodo, saliéndome un poco ya del tema porque se me acaba el tiempo. No les había mandado a la plataforma del Edmodo porque quería propiamente explicarles qué es lo que tienen que hacer. Ya un estudiante me envió un video más o menos similar a lo que yo estaba solicitando, ¿sí? Lo que necesito que hagan, señores estudiantes, es que utilicen una de las 3 R's que se había venido estudiando. El reciclar, el reducir y el reutilizar, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar una de estas 3 R's para elaborar una especie de proyecto. Valga la pena mencionarlo, Alexandra me había mandado un video en donde ella estaba elaborando macetas utilizando tarrinas de plástico. Imagino que estas tarrinas de plástico ya estaban utilizadas y ella lo... una especie de maceta, ¿sí? Entonces, ustedes van a elaborar esto justamente. Pueden hacer un video reutilizando, reciclando o reduciendo, ¿ya? Entonces, esta actividad me van a presentar para el próximo sábado. ¿Ya? Igualmente van a subir a la plataforma, ya sea en fotos o ya sea en... Eso no va a haber ningún problema. Y para la próxima clase también vamos a continuar hablando de justamente de esto, ¿sí? Creo que quedaron algunas dudas todavía pendientes y me gustaría, jóvenes, que haya una mayor participación de todos ustedes. Ninfa, ¿me está preguntando algo, Mateo? Sí, licenciado, yo ya tengo el video todo, pero yo eso lo saben preguntar para mandarle por WhatsApp. Ya, el video no creo que hay problema, me pueden enviar en el WhatsApp. Sí, los que entonces